Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Pequeño Bosque de la serie Soy Misionero. Hoy día tenemos a nuestros amigos de Reino que nos auspiciaron con las tacitas, con los diseños de las tazas. Les quedaron espectaculares. Sí, les quedaron muy buenas. Estamos contentos. Sí, yo igual estoy muy feliz creciendo. dándole level al tema. Sí. Y nada, vamos a tener algunas sorpresas con las tacitas ahí para nuestros amigos que nos siguen. Sí. Y que han estado atentos a todos nuestros capítulos. Vamos a Eso. estar. Se vienen cositas. Hay una tacita, puede llegar a tu casa. Sí, una polerita con el logo de nuestro podcast. Con el logo de Pequeño Bosque. Así que estamos contentos. Y también darle gracias a todos los que nos han visto hasta acá. Muchas gracias por darle like. Nos gustaría también que nos pudieran compartir, poner ahí en los comentarios de dónde nos están viendo. Sí. Nos han dicho varias personas que nos han visto de fuera de Chile o de qué ciudad dentro de Chile nos están viendo. Pongan ahí en los comentarios para saber. Y también pedirle un favor, a modo de favor, a los que nos están viendo. Es súper fácil, es gratis, solamente que le pongan like, que se suscriban y que pinchen la campanita. Solo eso. Nada más, no pedimos más. No pedimos más que eso. Sí, y también estamos muy contentos porque tenemos una invitada, una gran invitada. De primer nivel. De primer nivel. Ella va a estar contando más a fondo todo lo que vamos a estar hablando, obviamente. Es una persona que fue madre dentro de la misión, así que ella va a estar contando más sobre eso mismo. Así que por favor recibamos con un gran aplauso a Javiera. ¡Bravo! Muchas gracias, Javi, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo has estado? Bien, gracias por la invitación. De nada, cuando quieras. Bienvenida aquí en la Casa Estudio. Sí, en la Casa Estudio. De repente igual necesitamos gente que nos ayude a preparar un tecito, una cosa así, pues ahí podrías como venir la a bañar. producción. En la producción. Ya. No queréis nada. No quede nada. Oye, Javi, circo pobre. ¿Cómo fue tu día? Tengo a mis hijos enfermos, así que entre hospital, remedios, trabajo y todo eso estoy cansada. A ver, enfermo a ese nivel, hospital, nivel urgencia. No nivel nivel cama. Nivel 5 horas en urgencia. Uy, no. ¿Qué pasó? Resfrío, pues que ya. típico que en esta fecha el colegio y todo se resfrían. Una semana bien, una semana mal. Así como... Qué lata. ¿Y tuviste que trabajar igual? Sí. El Lucas tuvo que llevarlo al hospital, encargar al otro más chiquitito, a mis suegros. Entonces, y yo trabajando igual duro porque quiero estar con mi hijo. Claro. Pero después que volvió del hospital ya yo estaba en la casa y ahí regaloneamos. Buena. Qué Ahí lata. tuvo su dosis de amor de mamá. Qué lata eso que los niños se enfermen. Es lo peor que te puede pasar. Lo bueno es que está loquita. Sí, Está loquita. apañando ahí. Hace el aguante. El mejor papá. Muy bien, muy bien. Se ganó un aplauso. No sé, le vamos a poner un comentario especial, algo así para un aplauso para el Lucas. Gracias, Lucas. Sí, agradecido. Sin él este capítulo no hubiese sido posible. Claro. Sin él no lo hubiésemos logrado. Totalmente. ¿Qué venía? No, pues, ¿y vos cómo estáis? Es que el capítulo anterior no pregunté, y quedé mal. Entonces ahora dime cómo estáis. Es verdad. Estoy bien. Hoy pude ir a Punta del Lobo. No sé si cachaste que estaba una ola gigante hoy día. ¿No cachaste? No, brother, mira, sin mentir, yo 6, 7 años viviendo aquí en Pichilemu, nunca he tocado el agua. O sea, el agua de la playa, digamos, yo me baño. No se ha duchado todo el tiempo que lleva aquí, no se ha 7 duchado años. el hombre. No, mentira, el agua de la playa nunca, hermano. Entonces, No, soy lo menos... Así como yo no me entero cuando hay marejada, no sé cuando hay ola. Hoy ¿no? había marejada y una ola gigante, estuvo filete, así que... ¿Te fuiste a surfear? No, a mirar. No, si una ola es como una ola de 8 Pero metros. yo dije, no, es loco motivado y me cuenta, viste la ola, así que fui a mirar. Porque fue caleta de gente. Estamos hablando, Fue caleta de gente a mirar. Estaba llena esa Sí, cuestión. estaba acuático. La Javi sabe, ¿viste? Y no, yo no caché nada. Chuta, Pero ¿no? ¿cuál es el ¿Tú? brillo? ¿Pero tomaste sus videitos, unas fotos? Sí, pues fotito. Loco, era una ola así inmensa. Tuvo filete. Tendríais que haber ido. Mano, no, ni idea. Yo hoy día yo estoy a full. ¿Qué Sí, hiciste hoy día? corriendo. Es que la semana pasada, ahí Dios me bendijo con un bajo. Y entonces tenía ya varios instrumentos ahí guardados.
Y mi esposa ya me estaba alegando por el desorden, entonces tuve que armarme un atril para poder ponerlos todos y estuve laburando en eso, dándome las de carpintero. Bueno, te quedó bonito. Sí, quedó ese tú, Sí, yo vi, quedó bonito. Quedó bonito, está decente. Yo igual necesito unos muebles en la casa. No, hacen tu cuñado hace mejores. Tu cuñado hace mejores y pasamos el dato. Es verdad. Pero eso. Sí, bacán. Bueno, Javi, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a lo que nos trae acá y es saber de ti, que tú nos puedas contar más de ti. Y lo primero que casi todos nuestros invitados nos han contado es cómo llegaron acá. Y también queremos saber eso de ti, cómo llegaste acá, cómo escuchaste de Jucum, hace cuánto tiempo estás acá. Ya, estoy hace 10 años acá. ¿Y cómo llegué? Fue muy loco, porque había escuchado de Jucum porque mis papás, mi mamá iba a una iglesia que los pastores habían sido jucumeros y siempre llegaban equipos, ¿ya? De cruzada. Mi mamá siempre recibía gente en la casa, como con el fin de que esa gente que se quedaba en mi casa me evangelizara. Y yo estaba re perdida, pues estaba muy en otra. En Egipto. De la mano del faraón. Claro, así. Entonces no estaba ni ahí, pues. Y hasta que en el 2012, hace caleta. 2012, no tanto. Han pasado... 2012 es su reto, po, guacho. No sí, tanto. Dato curioso, estaba entrando a primero medio. Oh, cacha. Imagínate. Ya yo ¿En serio? estaba en segundo año de universidad y terrible perdida, como les digo, y mi mamá alojó una cruzada, una mini cruzada de acá de Jucum-Pichilemu. Siempre la gente que llegaba era de otros lados, de otros países. Entonces llegó un chileno a la casa. ¿De acá de la base? De acá de la base, de la EDE de septiembre, de la EDE del Santi. Esa EDE era. Así que llegó este chico a la casa y yo no vivía en la casa de mis papás porque vivía en Viña porque estudiaba allá. Solo estaba los fines de semana. Y el domingo que yo viajaba de vuelta a Viña, no tenía ganas de irme. Y mi mamá me dijo, te dejo quedarte con una condición, anda a la iglesia. Y yo, ya, bueno, voy. Y cuando fui a la iglesia, conocí a todo el grupo. En ese tiempo la directora de la EDE era la tía Fran y tío Pedro. Conocí a Fran y ella me hizo 3 preguntas y me desarmó. Así como que me preguntó 3 cosas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Y qué haces? Y después que le dije, estoy estudiando, me dice, ¿y te gusta lo que haces? Y yo le dije, sí, me encanta. Y empezó el culto y yo me quedé afuera como reflexionando como... ¿Me gusta lo que hago? ¿Y qué estabas estudiando? Kinesiología. Y quedé así mal, me quedé afuera todo el culto mal. Y ahí como que algo se encendió en mí y hablé con los chicos de esa EDE que estaba ahí. La cosa es que me invitaron a venir a Pichilemu a su EDE, a una semana de paternidad que iban a tener. Y yo así cero cristiana vine nomás, pues, carepalo, me vine. Justo paternidad. Justo paternidad. Cuático. ¿Cachai? Entonces me vine, era la EDE de septiembre del 2012 y conviví un año, o sea, una semana con ellos. Fue cuático, así como que Dios impactó mi corazón y yo dije, yo voy a venir en marzo. Y ahí me propuse y llegué en marzo del 2013. Pero entonces fue como que a esa semana que viniste te convertiste. No me convertí. ¿Y qué pasó entonces? Ni la paternidad de Dios la convirtió. Ni siquiera. Me convertí en mi EDE, pero lo que pasa es que yo estaba mal emocionalmente, estaba en una relación así como mal. Tóxica, ¿cachai? Entonces, como que mi vida no estaba bien, estaba estudiando kine y ni siquiera sabía si me gustaba, como si era lo que iba a hacer por toda mi vida, y como que para mí la EDE, yo venía por los 6 meses a encontrar una respuesta de por qué fui creada, para qué vine a este mundo, como cuál es mi propósito. Y en esa semana de paternidad fue muy bacán lo que Dios me habló, me las lloré todas, o sea, fue lindo, escuché a Dios, o sea, fue loco escuchar a Dios, pero como esto fue en noviembre, ¿ya? Y yo en marzo, o sea, después yo volví, congelé mis estudios, le dije a mi mamá, voy a ir a hacer una EDE, empecé a trabajar y yo dije, bueno, estamos en noviembre, en marzo va a cambiar mi vida. Yo tenía totalmente claro que iba a cambiar mi vida, así que me porté mal. Dije, estos van a ser mis últimos pecados. Y se lanzó así, pero... Me lancé a la vida. Así el último año de portarme mal. Claro, así que me porté súper mal y estuve así como a punto de no venir,
por rebelde, ¿cachai? Como que, pero llegué igual, llegué. Ahí sí que estaba en Egipto así. No, sí, te juro. Así que llegué y hice mi EDE y ahí me convertí, ahí escuché a Dios y fue como ese encuentro con Dios real. Porque yo antes igual había estado en la iglesia cuando fui adolescente, tuve cosas en la iglesia, pero no fue así como esa profundidad que encontré acá. Qué bacán. Entonces hiciste tu EDE y ahí te regresaste a tu casa o de ahí te quedaste para siempre? No, me quedé, nunca más volví. Sí, me quedé ahí, después de la EDE hice consejería, como que todos venían a la EDE y hacían consejería, po. Así que hice consejería, no, después me quedé trabajando en la EDE. Una EDE así completa y la siguiente me casé con el Luca. El Luca era mi compañero en la EDE. Ya. Fuimos compañero amigos. de consejería, ¿o no? Sí, pues. Ahí nos hicimos amigos en la EDE, ¿cachai? Nos conocimos. O sea, tú no viniste a perder el tiempo. No. De hecho, le dije a Dios, yo les voy a contar esto, le dije a Dios antes, cuando venía en el bus para acá, le dije, Señor, yo no quiero que me guste nadie, pero si me gusta alguien va a ser mi esposo. Así de radical. Directa. O sea, yo venía a cambiar mi vida. Yo tenía claro eso. Bacán. Te atrapaste solita. Sí, ¿y qué edad tenías ahí? A los 20 años vine. Ya. Por lo tanto, tengo 30. Eso fue hace 10 años atrás. ¿Y te casaste a los 21? A los 22. 22. Joven igual. Sí, joven. El Lucas tenía 19. ¿En serio? Mire, Luquita. Chiquitito. Sí. Chiquitita. Sí. No esperaba menos de él. Buena, 19. Sí. Sí, así que fue lindo. Linda historia de cambio de vida y de amor. Claro. ¿Cambió tu vida, po? Sí, total. Qué filete. Eso hace la EDE. Sí, po. Eso hace la EDE. Bueno, eso hace el Señor. Se supone, la EDE. Se supone, porque igual hay gente que ha venido a la EDE y sale peor. Igual, po, sale peor. Algunos salen peor, otros salen igual. Sí, verdad. Eso sea en Egipto de cruzada. Eterna. Tiene su cruzada de Egipto. Oye, qué bacán, qué bacán. Entonces tú conociste a tu esposo acá. Sí. Y recién nos estabas contando que tenía hijos. Sí, tengo dos hijos. El Ian, que tiene 5 años, y el Iker, que tiene 2 años. Qué exóticos los nombres. Iker. Ian, Iker. Ya, pero tienen un buen significado. Ian significa Dios es misericordioso, es Juan en escocés. Y Iker, ahí tení, en escocés. En escocés. Iker es un nombre vasco que significa el que trae buenas noticias, porque yo quedé embarazada del Iker en plena pandemia. Wow. ¿Cachai? Entonces era como pura muerte alrededor y yo quedé embarazada. Y fue como mucho temor, muchas cosas. El que trae buenas noticias. El que trae buenas noticias. Está bueno. Buena. Está bueno, está copiable. No. Oye, y con respecto a eso mismo, ¿cómo ha sido para ti ser mamá, haber sido mamá dentro de la misión? Y porque claro, recién nos contaste que llegaste aquí soltera, conociste a tu esposo aquí, entonces no es que tú llegaste aquí ya siendo mamá, tú fuiste mamá en la misión. Sí, po. ¿Cómo ha sido eso? Y no sé si has tenido alguna experiencia, bueno, recién dijiste que tuviste a tu segundo hijo en pandemia, ahí tú estabas haciendo una escuela. ¿Cómo fue todo eso? Mira, bueno, Elian, yo con mi esposo que teníamos muchas ganas de ser papás y como que no podíamos. Y pasaban así como meses y no podíamos, e intentábamos y no podíamos, y yo estaba súper frustrada, estaba como que incluso así como enojada con Dios, ¿cachai? Como, ay, hay gente que no quiere tener hijos y tiene, y le reclamaba a Dios. Y me acuerdo, nosotros en ese tiempo trabajábamos como staff en la EDE, y estábamos en una clase de etapas de bendición, ¿ya? Y esa mañana yo había amanecido súper mal, súper enferma. Entonces no quería ir a la clase, pero me tocaba porque me tocaba bendecir la niñez. Así que ya tuve que ir igual, así como enferma de la guata. Y Dios me dice, estando ahí en la niñez, me dice, porque son las etapas y dentro de eso estaba la parte del útero, ¿cachai? Entonces Dios me dice, anda al útero. Y yo, bueno, y llegué allá. Y cuando llego allá, bueno, después de que ya se habían ido todos los alumnos, obviamente, al final de todo, llego a la parte del útero y las personas que estaban ahí, los líderes que estaban ahí, me dijeron, Dios nos mostró que no necesita sanidad
en el útero de tu mamá, como que tú ya pasaste por esa etapa, ya tuviste la bendición en esa etapa, pero Dios nos mandó a orar por tu útero. Wow. Y yo quedé así como en shock, porque lo único que Dios me había dicho era, anda a ese lugar porque te voy a sanar. Wow. Y yo pensé que me iba a sanar de la guata porque estaba enferma ese día, había amanecido mal. Entonces voy ahí y fue un momento así como de liberación. Qué bacán. Y a las 2 semanas me entero que estoy embarazada. Oh, qué filete. Pasaron como... Oye, después de eso nos fuimos... Para la gente que no sabe, que no conoce acerca de esa clase, la clase de las etapas de bendición, es que se trata de como ejemplificar las diferentes etapas de la vida de la persona, ¿no? Sí. Y hay una etapa en específico que es la del nacimiento, y ahí está el útero, y a eso te refieres tú cuando hablas del útero, claro. Del útero. El nacimiento, sí. Ahí eso era que se crea como todo un ambiente, una carpa, la gente entra ahí, se ora por él como asimilando que está en el vientre de su mamá y se bendice esa etapa, porque muchas personas como a lo mejor no fueron deseadas o cosas así, entonces se les bendice en ese momento del embarazo. Sí. Y claro, pues yo ni siquiera entré ahí porque el objetivo era orar por mi útero, como sanidad por mí. Qué brígido, loco. Y a las 2 semanas estaba ahí embarazada. A las 2 semanas ya, sí, pues yo al mes me enteré, pero a las 2 semanas ya estaba embarazada. O sea, fue esa clase, después nos fuimos de mini cruzada, ¿cachai? Y cuando vuelvo de la mini cruzada, dije, ya me voy a hacer un test, pero sí, no quería porque era como mes tras mes me hacía uno y era negativo y era como el llanto y ya otra vez una decepción. Entonces lo pospuse un montón. Y un día dije, ya, voy a ir al centro y fui sola. Y me acuerdo que estábamos en un seminario en la EDE con clase en la noche. Entonces Lucas se fue a la clase, como a las 8 era la clase, y yo me quedé en la casa y dije, ahora me voy a hacer el test. Así como que no está, para que no se desilusione una vez más. Y me lo hago y al tiro positivo, así como salgo a la puerta, Lucas, ven. Y Lucas como, ¿qué querí? ¿Qué te pasa? No, voy a la clase. Y yo le dije, ven. Y ahí le muestro y le dije, estamos embarazadas. Yeah. Estamos embarazados. Estamos embarazados. Así Qué que bacán. Fue así milagroso. Fue muy bacán. Qué filete. ¿Y tú, siendo madre, has tenido la oportunidad de salir de cruzada? Sí, pues. Nosotros, bueno, nació Elian y Elian tenía 4 meses. Y nos fuimos a nuestra primera cruzada a Argentina y Uruguay. ¿Con 4 meses, Elian? Sí, fue Brasil y Argentina, creo. 4 meses tenía. Chiquitito. ¿Chiquitito? Bo? Sí. Wow. Nos animamos. Bueno, igual Dios nos había hablado de hacerlo, así que fuimos. Fue desafiante. Me imagino. Fue muy desafiante, como de hecho me acuerdo que hubo una iglesia, ¿cachai? Que justo estaba todo el tema de la fiebre amarilla en Brasil. Y no podía recibir la vacuna Elian porque era muy pequeño, con 4 meses. Entonces como que todo el rato cuidándolo, no le podíamos echar repelente en su cuerpo porque era muy pequeño. Entonces como el estrés de eso. Después llegamos a una iglesia que no tenía agua, que no tenían así como medidas sanitarias. Me tuve que ir como a la casa de una amiga que conocía en Río a estar esa semana con ella para cuidar bien a mi hijo. Pero Elian se portó espectacular, era como la mascota del equipo. Me imagino. La mascota. ¿Y cuántos andaban en ese equipo? Referencia, boludo. Como 12 personas. Oh, eran hartos. Éramos hartos, sí. Y me ayudaban las chiquillas, lo hacían dormir. Entonces igual fue, porque con 4 meses el bebé todavía se levanta muchas veces en la noche para amamantar. Entonces igual fue un desafío muy heavy porque al otro día, no sé, pues las actividades empezaban a las 7 de la mañana y habíamos pasado una noche de perro con el Lucas, despertando cada 2 horas. Entonces... intenso, sí. pero motivado, loco. ¿Y ustedes iban liderando el equipo? Sí, liderando el equipo. ¿Solo ustedes dos? Y otra chica más. Yeah. Y íbamos nosotros 2 y otra chica. Sí. Loco, pero qué clave en eso escuchar al Señor. Porque eso dijiste vos. Sí. Dios le habló que tenían que ir y... Sí, porque si no sé. Aperrado, vos. Claro. Sí, fui de cruzadas embarazada también antes de tener a Lian. También fui de cruzada. ¿En serio? Sí. Y fui de mini cruzada también con 7 meses, así una guata enorme. No, tú sois de las mamás entonces aperradas, la mamá luchona. 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 Sí.
Bueno. No, pero igual hay que démosle un crédito a mi compadre. El Luca igual es apañador. Sí, pues que obvio, si sola, imposible. Imposible hacerlo sola. Si necesitáis un partner ahí que esté a la par para poder llevar, porque la mamá no lo hace sola. Po. Y ahí entra Luquitas. Sí, claro. No, y es bacán escuchar eso porque tal vez igual hay gente que piensa que no se puede, po. Como, Claro. no sé, tal vez piensan sí se puede estar en misiones siendo mamá, estando embarazado, pero no se puede salir de cruzadas estando embarazada. Son tiempos prácticos. Claro, cruzadas son tiempos prácticos. La escuela. Salir fuera. Pero con lo que tú nos estás contando, es como sí se puede. Po. Sí, de todas maneras. Y sabéis que los niños, porque siempre está ese temor como, es que el niño va a sufrir, lo va a pasar mal. Claro. Los niños son los más bendecidos, los que mejor lo pasan. Nosotros hemos ido, hemos salido de como fuera del país con Ian, esa vez que tenía 4 meses. Después fuimos de cruzada del Proyecto Tito. Buena. Con Ian de 1 año y medio más o menos. Y él la disfrutó, pero al máximo. O sea, él era el feliz ahí, disfrutando cada momento, cada persona, cada familia que nos tocaba. Qué Siempre bacán. Que hay un niño en una cruzada hay algo especial. Claro. Como que los En el demás se dan equipo cuenta. igual, en el equipo En el que anda, si equipo. un niño trae algo diferente. Sí, totalmente. Y después que nos fuimos a Colombia a hacer una escuela con el Lucas, también con Ian. Ian tenía 2 años. Y también nos fuimos a hacer una escuela. No, ustedes son súper aperrados, han salido harto ya con hijos. Po. Sí. O sea, ahí podemos, ya primer mito así como descartado es que eliminado, fake. sí se puede ser papá en misiones. Totalmente. Aceptar el llamado y ser papá y tener una familia al final misionera. Po. Se puede salir de cruzada, porque yo sé que igual hay muchas familias que de repente nacen los hijos y como ya no salgo más, me estanco, sale el puro papá, Claro. La mamá se queda con los niños en la casa, pero no, pues o sea, igual se puede. Yo sé que ahora los niños van creciendo y los desafíos son mayores y obviamente no es tan fácil, pero hay que hacerlo. O sea, si uno tiene una palabra, hay que darle. Oye, Javi, entonces el Ian tenía 2 años cuando ustedes fueron a hacer la escuela a Colombia. Sí. ¿A qué parte fueron? A Cartagena. ¿Qué escuela? Fuimos a hacer la escuela Word by Heart. Buena. Es una escuela de internalización de la Biblia. Fuimos a estudiar el Evangelio de Juan, como memorizar el Evangelio de Juan, y lo contábamos palabra por palabra. Filete, sí es filete esa escuela. Fue una escuela... ¿Tú la hiciste, no? Yo la hice, Sí, bro. po. ¿Te dio el libro de Lucas, no? ¿Completito? No. En otro episodio. Seco contando historias. ¿Sí? 1 hora y media. No, este tiene todo. Yo sé que se le iba a hacer fácil. Tiene buen hablamiento. Sí, Sí, buen hablamiento. chao. Yo Oye, estaba Javi, cuenteando y me pum. Entonces, fue ahí cuando le por decirlo así, le agarró, o ¿cómo se puede decir? Que les tocó estar ahí con la pandemia. Sí, po. Nosotros Los fuimos pilló. en enero del 2020 a Colombia a hacer esta escuela con el Ian de 2 años, súper desafiados porque el Ian tiene autismo, entonces era como no sabíamos a dónde íbamos a llegar, no sabíamos si la casa iba a ser compartida, no sabíamos nada, era todo nuevo y anticipar a un niño con TEA, ¿cachai? Como que igual hay que anticipar todo. Entonces el proceso de adaptación para Ian fue un poco duro. Primero el clima, porque Cartagena es súper caluroso, entonces Ian estaba así mojadísimo todos los días. Sí, pues pasaron de un extremo a otro. Claro, acá frío, ¿cachai? Claro. Y allá súper, súper caliente el ambiente, así como mucha gente. En nuestra casa, nos dejaron una casa, ¿cachai? Nos pasaron una pieza, vivían como 39 personas. ¿Qué? Entonces, ¿cómo? Sí, por una pero casa. Una casona, me una imagino, casona, así, claro. Tenía como las piezas de las mujeres, las piezas de los hombres. Pero ustedes tenían su pieza. Teníamos una pieza, pero claro, compartíamos baño. Igual eso fue desafiante para Ian también. Claro. No tener sus cosas. Me acuerdo que igual en la casa había un niñito, como era más grande que Ian, y Ian no hablaba nada. ¿Cachai? Tenía 2 años y tanto y no hablaba nada. Entonces, el niñito tenía muchos juguetes bacanes. Ian quería jugar, iba, y él no, como que le costaba a Ian entender que no podía usarlos porque no eran de él. Entonces, Ian está acostumbrado acá en un contexto donde los niños tenemos
vecinos niños y todos se comparten todo. Claro. Pero allá era como, no, tienes que pedirlo. ¿Y cómo lo va a pedir si no habla? Yo decía como... Oh. Pero ahí fue como otro milagro más porque Work by Heart era aprenderse el evangelio y Ian empezó, lo veíamos jugando, ¿cachai? Y empezaba a hablar, a contar las historias. Wow. Nosotros lo veíamos porque Juan. el Evangelio de Juan. Él Wow. en ese tiempo hacía puras filitas con todos sus juguetes. Le gustaban los animalitos, entonces estaba haciendo las filitas así como tranquilito. Iba contando historias y relatando y nosotros así como... Y ahí él aprendió a hablar en Cartagena, así, o sea, hablaba, decía palabras, mamá, vamos para... como guaguita. Claro. Pero ahí, soltó su lenguaje, como fluyó. Ni más ni menos que con la Biblia. Y con la Biblia, se aprendió historia y se aprendió todas las historias con nosotros, nos escuchaba atentos, practicábamos con él. Qué bacán. Así que ahí fue como todo el tema de desarrollar su lenguaje, que igual en el autismo es un área que está afectada, el lenguaje. Pero también fue romper esta flexibilidad, o sea, como inflexibilidad mental que hay en el autismo, donde todas las cosas tienen que tener un orden y todo esto. Claro. Allá donde era como mucha gente, por ejemplo, los desayunos estaban llenos de gente y las primeras semanas ya no comía nada, porque estar con tanta gente, con tanto ruido, como que no podía, ¿cachai? Fue duro para él al principio y ahí llega la pandemia. Entonces la pandemia nos tuvimos que encerrar, mucha gente volvió a sus casas, pero vivimos 19 personas en esa casa, que tenía un patio muy pequeño, y los niños no podían salir a la calle. Entonces Ian estuvo como 3 meses sin poder salir a la calle. Nada. Entonces encerrado en esa casa. ¿Cómo lo hacían? Mira, al principio fue bueno. La verdad es que la cultura de los colombianos son tan bacanes con los niños, son como tan cercanos. Nunca nadie hizo como una diferencia porque Ian tenía autismo, como que todos se interesaron en querer saber qué era el autismo y cómo te puedo ayudar y qué puedo hacer y cuéntame más. A todos les interesaba el tema, todos querían saber más para saber cómo ayudarnos y cómo tratar a Ian. Entonces habían chicos que, no sé, muy lindos que Dios puso ahí en ese momento, familias que le inventaban juegos a Ian, que no sé, le pasaban pinturas y lo entretenían. Entonces Ian tenía sus amigos grandes y eso también le ayudó mucho a la interacción social, como a desarrollar habilidades sociales con adultos. Bueno. Entonces fue muy... Entonces eso se puede desarrollar en una persona autista. Claro. Sí. Oye, Javi, y estando en la misión y todo, ¿cómo ha sido hasta ahora? Porque ahora Ian tiene 5 años. 5 años. ¿Cómo ha sido como enfrentar o lidiar con el tema del autismo trabajando como misionero? Porque nosotros estamos obligados a relacionarnos con una montonera de gente como misioneros. Entonces, y eso igual de alguna manera u otra como que empuja a tu hijo a tener que igual relacionarse con personas. Vivimos en una comunidad donde él ve muchas caras todo el tiempo, gente nueva. La gente aquí en Pichilemu es súper rotativa, escuelas de 3 meses, salen uno, entran otro. ¿Cómo ha sido como lidiar con eso a nivel familiar, personal, todo? Mira, creo que al principio fue más difícil porque, claro, llega un diagnóstico y uno no sabe, no está muy preparada. Yo me acuerdo que cuando Ian antes que cumpliera los 2 años, yo supe que él tenía autismo porque Dios me dijo. Yo un día me levanté y escuché, así, audiblemente, autismo. ¿En serio? Y yo dije como, qué raro. Y me puse a buscar, a googlear al tiro, así. Agarré el celular, autismo, y decía como características del autismo. Esto. Y yo así como, Ian. Y quedé así, plop. Me acuerdo que en esa oportunidad le conté a Lucas y Lucas me dijo, todo lo que vi en internet lo creí. No. Claro. Ya, y yo dije, un punto menos para Lucas. Guardé, Le dimos todos los puntos, pero uno menos. Ahí Guardé- va bajando. guardé mi corazón y dije, bueno, voy a esperar, porque en algún momento algo va a pasar. Y yo seguí indagando, seguí informándome. Y cada vez mientras más me informaba, más me daba cuenta que mi hijo tenía autismo.
Y me acuerdo que después de un control del hospital, que vieron que no hablaba, como que no hacía contacto visual y muchas cosas, salí súper confrontada de ese hospital y me acuerdo que lo comenté con una amiga. Y da la casualidad que mi amiga trabajaba con personas autistas, así como siempre, y me dijo, sí, yo lo observé. Entonces, inmediatamente le cuento de nuevo a Lucas y Lucas me dice, bueno, démosle, ¿qué hay que hacer? Claro. ¿Qué viene ahora? Así que nos fuimos a hacerle los exámenes, o sea, un test para detectar el autismo, una evaluación. Después a la neuróloga, le hicieron exámenes de auditivos, un montón, hasta tener el diagnóstico del autismo. Y ahí fue como la primera mentira. Tengo que salir de Misiones. Lo pensaron. Sí, o sea, de todas maneras, fue como, no da por ninguna parte. ¿Por qué? Principalmente las terapias son carísimas. O sea, pensar que tu hijo tiene que tener terapia con fonoaudióloga, con terapeuta ocupacional, no sé, con psicóloga si es que necesita, además del neurólogo o neuróloga, cada terapeuta te cobra mínimo 25 lucas la sesión. Y son varias sesiones. Una a la semana, a veces 2. Entonces era como económicamente imposible. Y después pensar como que acá en Pichilemu en esos años no había nada. No. Súper poco. Claro. Así como había una terapeuta ocupacional que venía de Santiago los fines de semana y agenda llena. Y era, ¿qué hacemos? Esto lo vea el alcalde. No, si ahora hay caleta, hay de todo. O sea, ahora hemos avanzado mucho. Sí, pero el primer... hay dos supermercados, el 9, por mano. Sí, po. Eso ya es tremendo avance. Ni más ni menos que el 9. Claro, entonces ahí fue como la primera mentira, no pueden estar en Misiones. Tienen que tener una vida afuera. Y lo pensamos mucho. Pero Dios nos habló que no, po. Que Él se iba a fortalecer en nuestra debilidad, que Él iba a acompañar esto y que Él creó a Ian. Y Él sabía a quién le había entregado a Ian. Y Dios sabía que éramos misioneros. Claro. Entonces fue como toda esta lucha interior de obedezco a Dios o me guío por mi propia voluntad, hago lo que pienso que es mejor para mi hijo. Porque vienen todas estas mentiras como mamá, pucha, no puedo ser tan egoísta de seguir como en mi llamado, haciendo esto, si al final mi hijo tiene una necesidad especial. Muchas cosas así. Pero sabéis que Dios fue abriendo puertas y de un momento a otro como que conseguimos una terapeuta gratis, así. O una persona nos llamó, oye, yo les voy a apoyar con terapias, así que no se preocupen. Y así se fue dando todo para que Elian pudiera vivir en un contexto misionero sin problema. Siempre tiene sus desafíos porque le cuestan mucho los cambios. Ponte tú, él no puede ir a los cultos. Eso ya está asumidísimo que él no puede estar en lugares como con mucha gente, se empieza a tapar los oídos, se vuelve loco, igual. Se pone a correr por todos lados y lo primero que la gente como que observa, el niño inquieto, el niño desordenado. Se porta mal. Entonces es como Elian constantemente autorregulándose, corriendo, porque lo necesita, porque su cuerpo necesita autorregularse por toda la cantidad de estímulos que vienen. Y uno nota así como los juicios, la mirada, claro, así la como gente mirando. Porque no hay mucha comprensión de lo que es el autismo. Claro. La gente no conoce, no, porque cuando a ti te dicen autismo, tú inmediatamente pensáis en un niño que se está balanceando, que está apartado en una esquina de una escuela especial. O no sé, pues es como una ofensa cuando nosotros en nuestra generación le decíamos al que no se juntaba con nadie, oye, que soy autista, era como ofender a alguien. Exacto. Entonces ya la palabra autismo pareciera ser violenta y como que la gente prefiere no saber, prefiere evitarla en vez de informarse, como que es muy duro, es muy duro. Sí, y suponte tú mencionaste también el TEA. ¿Hay alguna diferencia entre el autismo y el TEA? No, TEA significa trastorno del espectro autista. Entonces lo mismo, es como lo mismo. Es una manera diferente de decir autismo, autista, TEA, SEA también, condición del espectro autista, o Asperger. Antes se conocía como Asperger. O sea, si tuviéramos que decir Ian es Asperger. Antes se conocía así, ahora todo es autismo. Entonces, ¿pero es como que el Asperger dejó de existir?
No es que dejó de existir, lo que pasa es que el manual diagnóstico lo juntó todo, el DSM-5 lo juntó todo en trastorno del espectro autista. Ya, o sea que una persona Asperger es como Autista nivel 1. Ya. Que necesita apoyos, pero no tantos. Ay, qué brígido. Mira, algo que destaco de todo lo que hemos conversado ahora, que he dicho, 3 veces mencionaste algo que es súper clave y que es un valor de nosotros como Jucum, es que dijiste, Dios me habló, escucha al Señor, recibí una palabra, o sea, porque es una situación igual difícil. Me imagino que incluso al principio cuando comenzaron o lo diagnosticaron a Elian, lo que decís tú, pues no habían, Pichilemu no estaba como muy preparado para eso, había súper poca información, había mucho estigma frente al tema, entonces yo creo que es como importantísimo escuchar al Señor para permanecer, pues, como para seguir adelante teniendo ese desafío. Sí, total. Y creo que algo como que hay que dejar en claro, porque por ahí de repente dicen, no, que irresponsable seguir en la misión, como teniendo un hijo así y todo, pero no, pues nosotros no nos movemos por las circunstancias ni por lo que vemos, como pensamos que son las cosas, sino escuchamos al Señor, pues, y ese es un principio, un valor fundamental de Juventud con una Misión, oír la voz de Dios y luego que es tremendo el testimonio que tienen. Yo creo que lo que más le ha servido terapéuticamente a Elian ha sido vivir en una base misionera. Estar con gente, tener que aprender a relacionarse, tener que conocer mucha gente, estar en espacios así, él ha podido flexibilizar más, es como ha sido su mejor terapia. De hecho, yo creo que Colombia fue su mejor terapia. Él llegó de allá muy desenvuelto, ya hablaba todo, hablaba con todos. Entonces, ha sido muy bueno y hasta salir de cruzada con él, ir a otro país, como que nada te impide, si uno tiene claro lo que necesita tu hijo, como cuáles son las cosas, dónde atender más, dónde ponerle más atención, dónde trabajar más con él. No creo que haya como tanto impedimento, por lo menos en nuestro caso, con Ian. Yo sé que hay que es diferente. Otras personas que tienen otro nivel a lo mejor de autismo, que es más difícil o que no tienen la red de apoyo, no sé. Entonces, pero en nuestro caso personal ha sido así. O sea, Dios nos ha dado la gracia y la estrategia siempre para poder lidiar con cada uno de sus desafíos. Y no ha sido fácil, o sea, te digo, ha sido frustrante muchas veces, ha sido, no sé, como me agarro la cabeza y digo, ya no sé qué más hacer porque no tengo más herramientas para lidiar con esto. Ya no sé por dónde abordarlo, ¿me entiendes? Pero Dios ahí, con su gracia, con su amor, como mostrándome cómo Él ve a Ian. Porque en el fondo eso es, y lo otro es que el autismo no es una enfermedad también, porque Ian fue el primer niño autista de la base. ¿Ya? Claro. Entonces como llegó esta bomba así, autismo. Y desde ese momento yo dije, me comprometí con Dios a nunca como callarme con respecto al autismo, a educar. Entonces yo soy como, siempre digo, activista del autismo, porque hay que darlo a conocer, porque es una realidad, porque en el reino de Dios hay personas autistas, porque es parte, Dios también tiene un propósito para ellos. Entonces, Elian fue el primero y obviamente rompiendo muchas barreras de mitos, de cosas que la gente cree, que no sé, que una enfermedad, tener que educar a las personas mayores, de repente, mira, no es una enfermedad, es una condición. Claro. Mira, no es que él tenga que ir a una escuela especial a lo mejor. Oye, mira, no es que él no pueda juntarse con nadie, no es que no va a tener amigos. Empezar a educar a los pares, a las mamás de los niñitos con los que se junta él. Claro. Yo en mis redes sociales lleno de información de autismo todo el tiempo. Yo no tengo como vergüenza ni nada de decir que mi hijo es autista. De hecho, es más, él sabe que él es autista. Él sabe, y incluso hace 2 días atrás tuvimos una conversación como bien difícil donde él me decía, mamá, es que yo no sé qué hacer con mi cuerpo. No sé por qué mi cuerpo se mueve tanto. Porque yo le conté que tenía reunión de apoderados. Le dije, ¿tienes algo que decirme? Así, y de una, así como, mamá, perdón. Y me dijo que había votado a un compañero porque él siempre se está moviendo mucho, está chocando con las paredes, choca con los compañeros, porque es una forma de autorregularse. Entonces, después, como finalizando la conversación, me dijo eso, como, no sé qué hacer con mi cuerpo, no sé por qué se mueve tanto.
Y es como, chuta, escuchar a tu hijo decir eso. Y ahí es cuando vienen esos momentos como, oh Señor, necesito de tu gracia porque no sé cómo ayudarle, porque es algo que él necesita conocerse, conocer su cuerpo y cómo él va a autorregularse. Nosotros hemos adaptado toda nuestra casa, o sea, tenemos un columpio, tenemos una escalera, tenemos un chaleco sensorial que él se lo pone y puede quedarse quieto más tiempo. Todas las cosas que han estado como a nuestro alcance hemos tratado de hacerlas. Pero él igual tiene que, es una cosa, un proceso de autoconocimiento. Claro, y que con el tiempo yo creo que va a ir como, ¿cómo se puede decir? Conociendo mejor como lo que le pasa. Sí. También tal vez con la madurez, porque todavía es un niño. Sí, po. Entonces tal vez también eso va a ser con el tiempo. Oye, Javi, qué bacán escucharte. Yo creo que es un tema súper como interesante, que como tú misma dijiste, no todos sabemos sobre esto. Estábamos conversando fuera de cámara, igual que muchas veces uno dice, sufre de autismo, pero no es que sufran, porque no están sufriendo. Entonces yo creo que tú igual nos enseñaste mucho sobre el autismo y de todas maneras un tema súper, súper importante. Ya estamos llegando al final, pero me gustaría preguntarte algo que estaba pensando, que igual se tocó un poco, como has sido perseverante en esto, no salir de la misión, te has mantenido aquí, pero han habido momentos en el que quizás la gente, tú en un momento dijiste como, ahí vienen las mentiras, no voy a poder estar acá. Quizás esa es la voz, no sé, tu propia voz o otras voces, pero personas te dijeron como salte de la misión, trabaja para mantener eso, ¿o no tuviste esa experiencia? Sí. Sin decir nombre. Sí. Sin echar a nadie al agua. Sí, tuve esos consejos. Como ya abúrranse de eso, si ya crecieron, ya tienen hijos, ahora tienen que responsabilizarse de su hijo, madurar, trabajar formalmente, salir de ahí, ya déjense andar viajando, eso no es malo, eso no es bueno para el hijo. Pero Elian es el que más disfruta los viajes. Qué bacán. Entonces... Y ahí fue solamente, yo creo, lo que dijo el Gerson, ¿no? Escuchar la voz de Dios lo que te permitió permanecer. Sí, totalmente. O sea, si yo no hubiera escuchado a Dios, todo lo que nos dijo en todo el proceso de aceptar el diagnóstico, de enfrentarnos con este diagnóstico y enfrentar un proceso de duelo también, porque es como las expectativas que yo tenía con mi hijo ya no son y ahora tengo que irme por otro camino, ya esas expectativas se botan y viene como un duelo, por más que para nosotros fue como, en ningún momento fue algo negativo. Nunca vimos el autismo como algo malo, ni sufrimos así como, oh, mi hijo, no. Pero Dios, así como la palabra de Dios, fue nuestro fundamento todo el tiempo para poder perseverar. Qué bacán. Filete. Buena. Sí, filete. Buenísimo. Bueno, Javi, como lo hacemos con todos nuestros invitados, nos gustaría que pudieras dar algún consejo. Esa es tu cámara, la cámara 2. Así que si puedes, sí, frente a ti. ¿Está el niñito ahí sentado? ¿Está el niñito? Si puedes aconsejar a personas quizás que estén viviendo lo mismo que tú o que viven en misiones y quizás tengan el temor de ser padres, sería bacán que tú pudieras ahí lanzar ese proyectil. Bueno, mi consejo... principal es como lo que hemos hablado todo este rato, escuchar a Dios en tu maternidad, en tu paternidad, en todas las cosas que tengan que ver con tus hijos, porque Él es el que te va a dar la gracia en cada etapa, cuando son bebés, cuando lloran y no sabes por qué, cuando son adolescentes, cuando tienen sus desafíos, cuando tienen problemas con sus pares, cuando ya son grandes. Como lo único que yo puedo decir es escuchar a Dios y obedecer y no rendirse en eso que él ha dicho. Y lo otro, mamás y papás, autocuidado. Eso para mí es como fundamental porque el autocuidado nos ayuda a estar sanos mentalmente, emocionalmente, y padres sanos tienen hijos sanos. Pues entonces necesitamos cuidar nuestras emociones, nuestra alma también. Entonces no es como solamente, soy 100% papá. No, también necesitamos nuestro tiempo como mujeres, los hombres también necesitan su tiempo como hombres. Entonces también darse ese espacio para ustedes,
porque eso nos va a ayudar a salir un poco de la rutina y poder volver recargados para estar con nuestros hijos. Bacán, muchas gracias, Buenísimo. Javi, muchas gracias. Muchas gracias. Obedecer y no rendirse. Ahí Oír, tení. obedecer y no rendirse. Me dejáis loco. Son los 3 formas. Eso me llegó profundamente en el ADN. En el ADN. Y eso fue justo en ese momento, en ese tiempo del ADN más o menos que veníamos procesando. El ADN es un evento de Jucum que se hizo aquí en el 2018. 2018, para quienes no saben. Procesando algunas cosas como de ser padres. Como viendo, salgo, me voy, me quedo, me voy. Y ahí fue como clave eso. Filete. Escuchar, obedecer y no rendirse. Filete. Muchas gracias, Javi. Gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad. No, fue te bacán. pasaste. De verdad que está súper interesante el tema. Sí, buenísimo. Y quedó como capítulo de larga duración. Quedó como... sí. No, pero eso. Muchas gracias, Javi. Gente linda que está viendo este episodio, muchas gracias. Gracias por Nos vernos. despedimos en un próximo capítulo de nuestro podcast Pequeño Bosque de la serie Soy misionero. Gracias.